las diapositivas. Bueno, vamos a hablar del núcleo de la base. En principio, como ustedes saben, los núcleos de la base, mal llamados ganglios de la base, son estructuras subcorticales que participan en el control del movimiento, ¿sí? Aunque se le han adjudicado numerosas funciones aparte de esto, e incluso cuando uno habla del movimiento no hace referencia solamente al movimiento de los miembros o del tronco, sino también a la complejidad que tienen los movimientos oculares, etc. Básicamente su función es el control, digamos, del movimiento. No inician el movimiento, o sea, a diferencia de la corteza motora primaria, digamos, que tiene el menor umbral para ejercer un inicio del movimiento voluntario, los núcleos de la base no lo tienen. Por lo tanto, la lesión de los núcleos de la base no dan parálisis motora, o sea, no dan plejías como la lesión de la neurona motora superior, o no dan parálisis como la lesión de la neurona motora inferior, pero sí dan muchas veces una lentitud para la realización de movimientos muy severa, es decir, una bradicinesia, y a veces generan movimientos hiperkinéticos, todo lo contrario, ¿no? Movimientos exacerbados. Aparte se vio que la lesión de los núcleos de la base provoca alteraciones en el tono muscular, obviamente en la postura, por lo tanto, ¿sí? Y puede provocar a largo plazo deterioro en las funciones cognitivas superiores, que ustedes van a ver en 2 semanas, y alteraciones del sistema nervioso autónomo. Bueno, no les voy a practicar los núcleos de la base, ¿sí? Nosotros desde el punto de vista fisiológico, van a ver ahora cómo los agrupamos, ¿sí? Si bien los núcleos de la base tienen conexiones todos con todos, en general, nosotros básicamente los vamos a conectar en algunas pocas estructuras fisiológicas. Entonces, vamos directo a ellos. Cuando nosotros hablamos de núcleo de la base, lo que tenemos que aprender es la existencia de 2 grandes vías, ¿sí? Dentro de los núcleos de la base, que se llaman vía directa y vía indirecta. Siempre la vía directa va a estimular, ¿sí? A través del tálamo a la corteza motora, ¿sí? De esta manera, cuando hablamos de vía directa, la vía directa facilita el movimiento, ¿sí? Facilita el movimiento. Es decir, que cada vez que queremos hacer un movimiento complejo o articular, más de un programa motor, ¿no? Como levantarnos de una silla y dar la mano al mismo tiempo, caminar y darse vuelta rápidamente, digamos, para regresar al mismo lugar donde partimos, etc. Todo esto la vía directa lo va a facilitar. Pero al mismo tiempo hay una vía indirecta que trabaja inhibiendo a través del tálamo la corteza motora, inhibiendo aquellos movimientos no deseados, ¿sí? Dentro de estos movimientos complejos. Es decir, que tenemos 2 vías, directa e indirecta. La directa facilita aquellos movimientos que queremos hacer y la indirecta inhibe aquellos, digamos, planos del movimiento que no queremos hacer. Entonces, empecemos a hablar de la vía directa, ¿sí? Nosotros comenzamos siempre a hablar de la vía directa a partir de las cortezas motoras cerebrales. Nosotros decimos que la corteza cerebral estimula con glutamato al cuerpo estriado. El cuerpo estriado, ¿sí? Normalmente libera GABA y sustancia P, ¿sí? Inhibiendo al globo pálido interno y a la sustancia negra reticular. En este sentido, ¿sí? Lo que ustedes ya tienen a primera vista es lo siguiente. Siempre el cuerpo estriado va a ser el núcleo de entrada, ¿sí? A los núcleos de la base. Es decir, que toda la información de la corteza, digamos, que quiere ingresar, digamos, para facilitar el movimiento o inhibir el movimiento, siempre lo va a hacer a través del cuerpo estriado. Y cada vez que querramos salir del circuito de los núcleos de la base, los núcleos de salida van a ser estos 2. El globo pálido interno, ¿sí? Y la sustancia negra reticulada. Obviamente la sustancia negra es mesencefálica, ¿sí? Pero lo incluimos dentro de los núcleos de la base y especialmente unido al globo pálido interno. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista histológico son prácticamente idénticos, aunque están separados anatómicamente, son muy similares y las conexiones que tienen, ¿sí? Son similares. Entonces, decíamos que la vía directa, con la corteza estimulamos a través del glutamato el cuerpo estriado y el cuerpo estriado libera normalmente GABA y sustancia P, inhibiendo al globo pálido interno y a la sustancia negra reticulada. Estos núcleos de salida, pálido interno y sustancia negra reticulada, normalmente inhiben con GABA el tálamo. Pero claro, ahora nosotros tenemos, ¿sí? Que si el cuerpo estriado está estimulado por la corteza, al liberar GABA y sustancia P, se inhiben el globo pálido interno y la sustancia negra reticulada. Por lo tanto, las neuronas que están acá, al estar inhibidas, no pueden liberar GABA y el tálamo entonces está desinhibido. Y si el tálamo está desinhibido, puede estimular con glutamato a la corteza cerebral. De esta manera, ¿sí? Como ustedes ven acá, la vía directa facilita el movimiento. La facilita ¿cómo? Y bueno, inhibiendo el cuerpo estriado al globo pálido interno y la sustancia negra reticulada, ¿sí? ¿Entendieron esto hasta acá o no? Sí, sí. Sí, perfecto.
¿Se entiende? Ok. Dejé entrar a algunos compañeros, por eso paré. Bien, entonces estábamos con esto de la vía directa, ¿sí? Facilitando el movimiento. Ahora vemos la vía indirecta, ¿sí? La vía indirecta, obviamente, como dijimos recién, vamos a comenzarla a través de la corteza, estimulando con glutamato el cuerpo estriado, que siempre es el núcleo de entrada. Pero se llama indirecta, ¿por qué? Porque ahora el cuerpo estriado no va derecho a la salida, sino que va a pasar por dos núcleos interiores. El cuerpo estriado lo que va a hacer es inhibir con GABA y encefalinas al globo pálido externo. Y el globo pálido externo, ¿sí? Que normalmente lo que hace es inhibir al núcleo subtalámico de Lewis, ahora no puede hacerlo. Es decir, si la corteza estimula al cuerpo estriado y las neuronas del cuerpo estriado inhiben con GABA al globo pálido externo, las neuronas del globo pálido externo que están inhibidas no pueden liberar GABA. Entonces, si no liberan GABA, el núcleo subtalámico no está inhibido. Si el núcleo subtalámico de Lewis no está inhibido, entonces va a poder estimular con glutamato a los núcleos de salida, que son el globo pálido interno y la sustancia negra reticular. Y ahora estas dos estructuras de salida, como están estimuladas por el núcleo subtalámico, sí pueden inhibir a través del GABA al tálamo, y como el tálamo va a estar absolutamente inhibido, no puede estimular a la corteza con glutamato. De esta manera, la vía indirecta, ¿sí? La vía indirecta inhibe el movimiento, es decir, no lo facilita al movimiento, justamente haciendo que los movimientos no deseados en un programa motor complejo sean inhibidos. ¿Sí? ¿Se entiende esto o no hasta acá? Sí. Sí, se entiende. Sí. Bien, entonces tenemos dos vías, directa e indirecta. La directa estimula y la indirecta inhibe. Entonces, ¿cómo actuaría? Bueno, al realizar un movimiento, ¿sí? La corteza motora va a activar la vía directa para facilitar la realización de ese movimiento, especialmente a través de los programas que deseamos que se ejecuten, ¿no? E inmediatamente, una vez que hace eso, la misma corteza emite, digamos, una orden, pero hacia la vía indirecta, ¿sí? ¿Para qué? Para inhibir todos aquellos movimientos que no queremos o no deseamos realizar, ¿sí? Entonces, este es básicamente el mecanismo de acción de los núcleos de la base. Es decir, las dos vías están actuando complementariamente permanentemente. Algunas cosas que se saben también de los núcleos de la base, específicamente con respecto al movimiento, es esto. Los núcleos de la base, especialmente el putamen y el globo pálido, se activan con la musculatura axial durante la realización de movimientos. Es decir, que, por ejemplo, nosotros caminamos y el balanceo, digamos, especialmente de la musculatura del eje, ¿no? La musculatura central, ¿sí? Eso genera ya activación de los núcleos de la base y estos permiten realizar ajustes posturales. Esta sería una de las razones por la cual los enfermos que tienen Parkinson, ¿sí? Que tienen lesión en los núcleos de la base, cuando hacemos esta maniobra llamada del empujón o empellón, ¿sí? Nos colocamos detrás y lo empujamos hacia atrás, dándole la orden de que se tiene que quedar en el lugar, no puede hacerlo. Es decir, pierde la postura rápidamente. ¿Sí? También se vio que los núcleos de la base se activan con los movimientos contralaterales, y esto es lógico. O sea, si los núcleos de la base terminan dándole orden o inhibiendo la corteza, ustedes ya saben que la ejecución de los movimientos de la corteza son contralaterales porque la piramidal o el córtico espinal es cruzado, ¿sí? Entonces, en general, los núcleos de la base se activan con movimientos contralaterales. Acá tienen un médico, ¿sí? Que está haciendo de actor y les está mostrando, ¿sí? Cuando hay falla de los núcleos de la base, ¿qué ocurre? ¿Sí? Fíjense que esto es una imitación de lo que tiene un paciente con enfermedad de Parkinson. Y lo que se ve es que en un movimiento, ¿sí? Que debería ser sencillo, como darse vuelta, el enfermo que tiene Parkinson, por lesión de los núcleos de la base, descompone el movimiento. Es decir, como si la persona se tuviera que hacer consciente de cada paso para dar vuelta. Esa descomposición del movimiento y esa lentitud para hacerlo es característica de la enfermedad de Parkinson, que tiene que ver obviamente con los núcleos de la base. También los núcleos de la base, ¿sí? Participan en ejecutar automáticamente planes motores. ¿Está bien? Entonces, digamos, la lesión en los núcleos de la base hace que se dejen de realizar automáticamente estos movimientos y pasa lo que vimos recién, o sea, se empiezan a ejecutar en forma lenta e imprecisa, como si yo lo estuviera aprendiendo por primera vez, como si estuviera siendo consciente de esos movimientos la primera vez, ¿sí? Y aparece una lentitud para hacer movimientos, tanto para caminar, ¿sí? Como para levantar un miembro, etc. Eso más allá del temblor que se ve, hay una lentitud para hacer movimientos.
Fíjense en este paciente, lo mismo. Le pedimos al paciente que trate de dar vuelta y no puede ejecutar movimientos simultáneos, coordinados, articulados, como para ejecutar este movimiento rápidamente. Y lo mismo, ¿sí?, va a pasar a la escritura, ¿sí? Esta lentitud, con esa rigidez que tienen estos pacientes, ocasiona la micrografía. Lo que ustedes están viendo arriba, de que empieza, ¿no?, como escribiendo bastante bien, pero se empieza haciendo más chiquitita la letra a medida que va transcurriendo el tiempo de escritura, ¿sí? Parkinson, ¿sí?, que en 1817 escribió su ensayo sobre la parálisis agitante, describió, ¿sí?, en la primera carilla prácticamente, el cuadro clínico, ¿no? Fíjense que él decía que los pacientes que observaba, que eran poquitos, los que tenía él en ese momento, tenían una propensión a inclinar el tronco hacia adelante y a pasar de la marcha a la carrera. ¿Sí? Esto que ustedes están viendo acá, los pacientes, como tienen un trastorno postural, hacen pasitos muy cortitos y rápidos para tratar de no caerse, obviamente tratando de impedir ese desajuste postural. Y estos enfermos con Parkinson no pueden realizar movimientos balísticos o predictivos, ¿sí? Por ejemplo, seguir con un dedo un punto que se desplaza en la pantalla, como ustedes ven acá el seguimiento de otra mano, en que se interrumpe. Y otra cosa que se vio, ¿sí?, es que el putamen y el globo pálido se activan juntos cuando yo imagino el movimiento. Es decir, que ya la imaginación del movimiento que tengo que hacer, ¿sí?, es decir, poner en práctica la idea del programa motor, ¿sí?, provoca la activación de los núcleos de la base. Entonces, cuando están dañados los núcleos de la base, tampoco tenemos esta facilitación de la idea, la imagen del movimiento que queremos hacer. Bien, nosotros mostramos al comienzo la vía directa, ¿sí?, y mostramos esto que es la vía indirecta, la del medio. Pero hay un núcleo del cual no hablamos, directamente a una parte del núcleo del cual no hablamos, y que tiene importancia en la enfermedad de Parkinson, que es la sustancia negra compacta. La sustancia negra compacta, ¿sí?, es una estructura del mesencéfalo, ¿sí?, que libera dopamina. Es decir, las neuronas de la sustancia negra compacta liberan dopamina y la dirigen hacia el cuerpo estriado, ¿sí? En este caso denominamos esta vía nigroestriada. ¿Y por qué le damos importancia acá? Porque justamente la lesión de las neuronas de la sustancia negra compacta es lo que origina la enfermedad de Parkinson, o por lo menos la mayor parte de sus manifestaciones. Por lo tanto, estos pacientes lo que carecen en la vía nigroestriada es de dopamina, ¿sí? Ahora, una cosa que se vio es que en el cuerpo estriado hay dos tipos de neuronas diferentes. Hay un grupo de neuronas que tienen receptor de dopamina tipo 1 y hay otro grupo de neuronas del cuerpo estriado que tienen receptores tipo 2 para la dopamina. Por lo tanto, la sustancia negra compacta, cuando libere dopamina, va a ejercer sus funciones tanto en las neuronas que tienen receptor de 1 como en las neuronas que tienen receptor de 2. Pero la diferencia es que la dopamina sobre el cuerpo estriado, sobre las neuronas que tienen receptor de 1, las estimula, y la dopamina actuando sobre su receptor tipo 2 en el cuerpo estriado las inhibe a esas neuronas. Y se da también una cuestión fisioanatómica en el cual el cuerpo estriado, ¿sí?, que tiene las neuronas del cuerpo estriado que tienen un receptor D1, ¿sí?, van a seguir lo que llamamos vía directa, mientras que las neuronas del cuerpo estriado que tienen el receptor tipo 2 van a seguir la vía indirecta. Y esto es importante, ¿sí?, porque si bien la dopamina sobre el cuerpo estriado a unas neuronas las estimula y a otras las inhibe, como esas neuronas, unas transitan por la vía directa y otras por la vía indirecta, los resultados finales es que siempre la dopamina de la sustancia negra compacta va a facilitar el movimiento. Entonces veamos esto en el gráfico que habíamos hecho. Pensemos en la vía directa primero. Nosotros habíamos dicho que la vía directa comenzaba cuando la corteza estimulaba con glutamato el cuerpo estriado, ¿sí? Pongamos ahora la dopamina que viene de la sustancia negra compacta. Entonces ustedes ven que la sustancia negra libera dopamina, estimula el receptor, las neuronas que tienen receptor de 1, las estimula, y esas eran las neuronas que seguían la vía directa. Entonces, el cuerpo estriado que está estimulado por dopamina va a liberar GABA hacia el globo pálido interno y a la sustancia negra reticular. Y como libera GABA, el globo pálido interno y la sustancia negra van a estar inhibidos y por lo tanto no pueden inhibir al tálamo. Como el tálamo no está inhibido, puede estimular a la corteza con glutamato. De esta manera nosotros decimos que la dopamina, ¿sí?, en la vía nigroestriada, ¿sí?, cuando sigue la vía directa, facilita el movimiento, ¿sí?, facilita el movimiento, apoya a la función normal que tiene la vía directa. Pero pensemos ahora en la dopamina que va al cuerpo estriado
pero que recibe el cuerpo estriado, o sea, que en el cuerpo estriado hay neuronas con receptor tipo 2. Ahí la dopamina inhibe al cuerpo estriado. Pero esa región del cuerpo estriado que tiene receptores tipo 2 va a seguir la vía indirecta. Por lo tanto, si ahora la sustancia negra compacta libera dopamina e inhibe a las neuronas que tienen un receptor de 2 del cuerpo estriado, estas neuronas que están inhibidas no pueden liberar GABA hacia el globo pálido externo. Por lo tanto, si el cuerpo estriado ahora no puede liberar GABA, el globo pálido externo no se inhibe. Si el globo pálido externo no se inhibe, eso significa que va a poder liberar GABA y por lo tanto inhibir al núcleo subtalámico de Lewis. Este núcleo ahora, el núcleo subtalámico de Lewis está inhibido por el globo pálido externo, el núcleo subtalámico está inhibido, por lo tanto, al estar inhibidas sus neuronas, no pueden liberar glutamato. Y si no liberan glutamato, el globo pálido interno y la sustancia negra reticulada no son estimulados. Por lo tanto, si no son estimuladas, no pueden liberar GABA y por lo tanto el tálamo no se inhibe. De esta manera el tálamo siempre está estimulando a la corteza con glutamato. Entonces lo que vimos acá es que no importa si yo sigo con la dopamina en la vía directa o la vía indirecta, por cualquiera de los dos mecanismos, la vía nigroestriada con dopamina facilita el movimiento. Esto es lo que hace que cuando yo tengo una destrucción de las neuronas de la sustancia negra compacta y me falta dopamina, se produzca el signo cardinal de la enfermedad de Parkinson, que es la bradicinesia, la lentitud para realizar movimientos. ¿Sí? Esto no importa porque tiene que ver con cómo regulan los ojos, no se preocupen. Bien. Nosotros en general decimos que las patologías de los núcleos de la base pueden dar dos tipos de manifestaciones motoras, o hipokinéticas, dentro de las cuales la enfermedad, obviamente clave, es la enfermedad de Parkinson. ¿Y por qué la consideramos hipokinética? Porque el signo cardinal es la bradicinesia, la lentitud para hacer movimientos. Y después están las enfermedades hiperkinéticas, como la corea, el valismo o la tetosis. Empecemos con el Parkinson, ¿sí? Como les dije antes, en 1817, James Parkinson escribe esto, que es el ensayo sobre la parálisis agitante, ¿sí? A partir de poquitos pacientes que tuvo, ¿sí? Describe muy bien la enfermedad que hoy lleva su nombre, diciendo que son pacientes donde él veía movimientos con temblor, ¿sí? Que tienen disminución de la fuerza muscular, ¿sí? Dice, hay una propensión a inclinar el tronco hacia adelante, pasar de la marcha a la carrera, pero él veía que los sentidos y el intelecto siempre estaban intactos, ¿sí? Es decir, sus pacientes en esa época, ¿sí? Mantenían el intelecto intacto. Hoy sabemos que los pacientes con Parkinson, hasta un 20 o un 30%, pueden desarrollar diferentes tipos de trastornos de las funciones intelectuales superiores, ¿sí? Pueden desarrollar demencia, psicosis, etc. ¿Por qué él no las veía? Porque no había medicación. Entonces los pacientes se morían tempranamente, ¿sí? Y no llegaba a observar estos trastornos, ¿sí? Hoy, como la medicación permite vivir una vida cuasi normal, digamos, nos permite observar otras manifestaciones de la enfermedad. Parkinson, ¿sí? Que describe esto en 1817 y fallece, fíjense, en 7 años después, ¿sí? Fíjense que fue paleontólogo, geólogo, químico, médico, investigador, fue un sanitarista por excelencia, ayudó muchísimo a generar medidas preventivas, especialmente en Londres, está bien, pero después también lo hace en otros sectores, digamos, de Europa, ¿sí? Participa apoyando fuertemente como un activista, ¿sí? A la Revolución Francesa, ¿está bien? Y como les dije, en 1817 escribe recién este ensayo sobre la parálisis agitante y mucho tiempo después, ¿sí? Charcot es el que le da el nombre a la enfermedad gracias a la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson tiene 4 signos cardinales. No es lo único, pero tiene 4 signos cardinales, de los cuales dijimos que la bradicinesia es el fundamental, ¿sí? Luego podemos observar que tienen temblor de reposo, alteración de los reflejos posturales y rigidez que se manifiesta por una maniobra llamada en rueda dental. La incidencia de la enfermedad, obviamente, aumenta a medida que progresa la edad, ¿sí? Si bien la mayor parte de los casos se dan después de los 45 años, ¿sí? Esto no quiere decir que no haya parkinsonismo juvenil e incluso en la niñez, ¿sí? Pero son mucho más raros. Y como les dije, aunque no es el único trastorno, lo que se observa, como ven a la izquierda, es una destrucción de las neuronas de la sustancia negra compacta, ¿sí? A la derecha tienen un mesencéfalo con una sustancia negra compacta normal y a la izquierda destruida. Para que se manifieste el Parkinson, más del 80% de las neuronas tienen que estar destruidas para que yo vea los signos motores, los signos motores. Y obviamente siempre es asimétrico, es decir, esta enfermedad degenerativa se produce en forma asimétrica.
siempre se destruye más un lado que el otro. Esto es lo que hace que clínicamente también sea asimétrica. Entonces los pacientes, por ejemplo, tienen temblor mayor de un lado que del otro, más lentitud mayor de un lado que el otro del cuerpo, y rigidez también mayor de un lado que el otro del cuerpo. Bien, entonces, el déficit principal es la falta de dopamina en la sustancia negra compacta. Esto origina bradicinesia, ¿sí? Y fíjense que acá hay una foto de una paciente con Parkinson, en donde se observa lo que se llama fase parkinsoniana o de hipomimia. Acá está mal escrito, es con F, mimia, ¿sí? Es decir, es una fase poco expresiva, dada por una disminución de la actividad, obviamente, de la musculatura facial. Y aparte, si ven, ¿sí? La cara, ¿sí? Parece como embadurnada, como si tuviera pomada, crema, muy lustrosa. Esa es la típica fase parkinsoniana, ¿sí? Hay una hipersecreción sebácea que genera, por efecto autonómico del núcleo de la base, que también genera esta fase. ¿Qué tienen, digamos, desde el punto de vista del reflejo y el tono muscular? Tienen hipertonía, ¿sí? Pero esta hipertonía no es la misma que la lesión de la neurona motora superior, que tenía una hipertonía llamada espasticidad. Acá la hipertonía se llama rigidez. ¿Y por qué se llama rigidez? Porque fíjense que lo que se observa, ¿sí? Es una rigidez que uno la puede demostrar por esta maniobra llamada en rueda dentada o caño de plomo. Es decir, esa rigidez se mantiene a lo largo de todo el trayecto en el cual yo voy haciendo la maniobra de estiramiento del miembro. A diferencia de la espasticidad, que era mayor al inicio y luego se vencía como el signo de la navaja, acá no, acá se ve como una rueda dentada, es decir, la rigidez se ve en toda la trayectoria del movimiento. También tiene temblor, como dijimos, de reposo. Eso lo diferencia del cerebelo, que tiene un temblor durante la intención del movimiento. Acá no, el temblor es de reposo. Habitualmente es bien distal, especialmente en las manos, llamado un cuentamoneda. Y fíjense una cosa, que es asimétrico, como decíamos antes. Cuando uno tiene un paciente que tiene rigidez, bradicinesia y temblor, pero son simétricos, o sea, de las dos partes del cuerpo igual, eso no es enfermedad de Parkinson, ¿sí? Se llamará otra forma, parkinsonismo, etc., pero no es enfermedad de Parkinson. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien. Bien, acá están viendo lo mismo, ¿sí? El temblor en reposo, fíjense que el paciente no está haciendo movimiento, por eso se llama reposo, y fíjense en cuentamonedas. Fíjense en la asimetría, ven que de un lado tiembla más que el otro. ¿Sí? Y esto obviamente genera una gran discapacidad, una gran discapacidad. Acá ven lo mismo, la asimetría, un lado tiembla más que el otro. Y como les dije también, hay trastornos posturales, que es lo que yo les explicaba al comienzo. Los pacientes tienen una propensión a flexionar la cabeza y el cuello sobre el tronco sobre las caderas sobre los miembros superiores sobre los inferiores, y toda esta postura en flexión que genera esta enfermedad hace que pierdan la capacidad de tener reflejos posturales. Entonces, cuando le decimos al paciente que se quede en el lugar y nosotros nos ponemos atrás y lo empujamos, el paciente se cae. Si no lo sostenemos, se cae. Otra cosa curiosa que tiene es esto, que es la inagotabilidad de un reflejo llamado nasopalpebral. Ese reflejo, cuando nosotros golpeamos en un paciente la región nasopalpebral, es un reflejo que, como todo reflejo, se agota, pero en estos pacientes no se agota, es inagotable. Bueno, y la rigidez, como les dije, se distingue de la espasticidad porque está presente en todas las direcciones del movimiento. Es tanto una hipertonía de flexores como de extensores, ¿está bien? Entonces no da el signo de navaja, sino que da el llamado signo de rueda dentado o caño de plomo. Fíjense acá lo que les decía antes de, a ver si se ve, del reflejo nasopalpebral. Ven que siempre se produce. No importa cuántas veces yo me quede ahí, se produce siempre. Este es un paciente con enfermedad de Parkinson. Como vimos, dijimos que se produce por un defecto en la dopamina, por muerte de neuronas de la sustancia negra compacta. Obviamente lo primero que uno hace es recordar la clase de sinapsis y decir, bueno, si le falta dopamina, démosle dopamina. El problema es que nosotros aprendimos que la dopamina no atraviesa la barrera hematoencefálica. Es decir, que por más que pudiéramos darla, la dopamina, esta no pasa la barrera hematoencefálica y por lo tanto no va a llegar a actuar sobre el cuerpo estriado, que es donde queremos que actúe finalmente esa dopamina.
Entonces, como la dopamina no pasa a la barrera hematoencefálica, aparte de que no existen comprimidos, la dopamina viene en ampollas y se utiliza para enfermedad cardiovascular, tenemos que usar el precursor. La dopamina deriva de un precursor en las neuronas llamado levodopa. La dopa, ¿sí? Que es un aminoácido desde el punto de vista como neurotransmisor, se convierte en dopamina por una enzima llamada L-aminoácido aromático de carboxilasa o dopa de carboxilasa. ¿Sí? O sea, la dopa de carboxilasa transforma la dopa en dopamina. Entonces, cuando nosotros al paciente le damos levodopa en comprimido, esa levodopa, una vez que se absorbe y llega al sistema nervioso central, porque sí pasa la barrera, cuando lo toman las neuronas de la sustancia negra compacta que han quedado vivas, estas neuronas, ¿qué hacen? Transforman esa dopa en dopamina y la liberan hacia el cuerpo estriado. ¿Sí? Claro, el problema es que la levodopa, ¿sí? Si bien atraviesa la barrera hematoencefálica, cuando yo la administro por vía oral, es degradada por esta enzima, la dopa de carboxilasa, que está en el ribete del cepillo del intestino y en el hígado. Por lo tanto, cuando en la década del 60, fines del 60, cuando se sintetizó esta droga y empezó a darse, había que dar dosis extremadamente altas, porque la mayor parte era degradada antes de que llegue al sistema nervioso. Y ocasionaba esas dosis muy altas grandes vómitos, náuseas y vómitos, porque la dopamina actúa también sobre el centro, la zona quimioreceptora gatilla, ¿sí? Del bulbo, activando el vómito. Luego, en la década del 70, apareció una manera de inhibir esta enzima en el intestino y en el hígado. ¿Sí? Y entonces hoy lo que se usa para la enfermedad son la levodopa, o sea, el precursor de la dopamina, pero siempre unido a un inhibidor de la dopa de carboxilasa. Todo eso en el mismo comprimido. Entonces, cuando nosotros damos un comprimido, tiene dopa y tiene un inhibidor de la enzima. Mientras el inhibidor en el intestino y en el hígado inhiben la dopa de carboxilasa, nos permiten que la levodopa pase, se absorba mejor y pase al sistema nervioso central. Y eso permitió descender las dosis que requerimos de levodopa, por lo tanto, tiene menor incidencia de náuseas y de vómitos. ¿Sí? Otra forma de actuar en la enfermedad, como ustedes aprendieron en sinapsis, si no le podemos dar el precursor, que es la dopa, ¿sí? Y no le podemos dar dopamina, porque no pasa la barrera, lo que sí podemos dar son agonistas dopaminérgicos, es decir, sustancias que actúen sobre los receptores de dopamina en el cuerpo estriado, ¿sí? Que obviamente son sustancias que sí pasan la barrera hematoencefálica. ¿Sí? Entonces, estos también se usan, los agonistas dopaminérgicos, que lo que van a hacer es actuar directamente sobre los receptores de dopamina en el cuerpo estriado. Y también otras drogas que se utilizan son los inhibidores, ¿sí? De la degradación de la dopamina y de la dopa, que también se utilizan, digamos, y ayudan a la enfermedad. Para terminar, dos palabras nada más. Nosotros dijimos que la lesión de los núcleos de la base podía dar enfermedades hipokinéticas, como el Parkinson, ¿sí? Por la bradicinesia, pero también a veces la lesión de los núcleos de la base pueden dar enfermedades hiperkinéticas. Una de las enfermedades, ¿sí? Aunque rara, es la corea de Huntington. ¿Sí? La corea de Huntington, ¿sí? Es una enfermedad conocida desde hace muchísimo tiempo, pero en general los pacientes que la padecían, que eran pacientes jóvenes, ¿sí? Se creía obviamente que lo que tenían una posesión demoníaco y en general eran quemados en la hoguera, ¿sí? De hecho, muchas personas se encomendaban a San Vito, que era el auxiliador de enfermedades raras, justamente, y por eso al tipo de movimiento de la corea se le llama mal de San Vito muchas veces, ¿sí? El mal de San Vito, que alguna vez por ahí escucharon hablar, es la corea de Huntington, ¿sí? ¿Y a qué se debe esta enfermedad? Esta enfermedad es una enfermedad genética, ¿sí? Hay un defecto genético en el brazo corto del cromosoma 4 que ocasiona una expansión de un trinucleótido CAG, que es el que está pasando allá arriba. Entonces, fíjense esto, el codón CAG, que normalmente se expresa una poca cantidad de veces, está desinhibido y tiene una expansión enorme. Cuanto más se expande, ¿sí? La enfermedad aparece más tempranamente y más grave, ¿sí? Como le dije entonces, está en el brazo corto del cromosoma 4, es autosómica dominante y con penetrancia completa. Suele darse en tercera o cuarta década de la vida, y lo importante con esta enfermedad es el consejo hereditario, es el consejo genético, tratando de evitar en lo posible tener descendencia, porque siempre en la descendencia va a haber alguien que tiene la misma enfermedad, ¿sí? ¿Qué se vio en la corea de Huntington? Que en general hay una atrofia del núcleo caudado, ¿sí? Y como les dije, se llama corea de Huntington, ¿sí? Porque el movimiento principal es la corea. El movimiento coreico es un tipo de movimiento hiperkinético, ¿sí? Involuntario, donde hay movimientos espontáneos, ¿sí? Excesivos, arrítmicos, ¿no? Irregulares, quiere decir,
que cambian de velocidad y de dirección, ¿no? Migrando de una parte del cuerpo a otra. Entonces, fíjense en cómo se ve, ¿eh? El paciente tiene imposibilidad de quedarse quieto. ¿Sí? Y se llamó así, corea significa baile o danza, porque el paciente parece estar moviéndose continuamente como danzando, como ustedes ven en estas dos imágenes. Esta es la corea de Huntington, ¿sí? Obviamente, los movimientos coreicos no solo se ven en esta enfermedad, se pueden ver también en otras enfermedades, ¿sí? Acá tienen una coreoatetosis, ven que está en pleno movimiento, esto es involuntario, y acá tienen otro tipo de corea llamada de Sydenham. La corea de Sydenham es una secuela de la fiebre reumática, que ya por suerte no se ve tanto, que podemos tratar con penicilinas en el estreptococo, pero antes era muy común ver esta enfermedad que era la corea de Sydenham. ¿Sí? Acá tienen otros ejemplos. Esto es post-fiebre reumática, no, obviamente no tratada. Bueno, y este es otro tipo de movimientos, ¿sí? Diferentes que a veces se ven por lesión de los núcleos de la base, se llama atetosis. En la atetosis lo que hay es como un movimiento serpenteante, como si estuviera buscando el espacio extrapersonal del paciente. ¿Sí? Ese es otro tipo de patología. Esta, ¿no? Y este es otro tipo de movimiento hiperkinético que se puede ver en los núcleos de la base, que es el balismo. El balismo son movimientos sacádicos rápidos, esas sacudidas del brazo, como ustedes ven ahí en esta chica. Y en general se ve esto por una lesión en el núcleo subtalámico del índice. Bueno, ¿se entendió algo? Sí, clarísimo. ¿Sí? Sí, sí. Sí. Bueno, la idea es, perdón por la demora que tuvimos en comenzar, es básicamente lo que tienen que rescatar de hoy del núcleo de la base, son las funciones principales que tiene, conocer muy bien la vía directa e indirecta, porque suelen tomarse, obviamente, y ver, bueno, enfermedad de Parkinson, que es la característica, ¿sí? Obviamente ahora lo van a trabajar con los compañeros en las mesas de trabajo prácticos. Así que bueno, esta es la clase de hoy. Mil disculpas de nuevo por la tardanza en subir. Y ahora, bueno, les damos lugarcito a los compañeros que restan y en 5 minutitos empezamos.